Somelín, la isla de los esclavos olvidados. Somelín es una pequeña isla situada en el Golfo de Guinea, en la costa oeste de África. Durante siglos, la isla fue muy importante centro de comercio de esclavos, donde hombres y mujeres y niños eran capturados y vendidos a comerciantes europeos y americanos. La isla fue abandonada en el siglo XVIII, pero los descendientes de los esclavos aún viven allí, en condiciones extremadamente difíciles. Bienvenidos a tu canal de curiosidades, Descubriendo el Mapa. No vayas a olvidar suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Estaremos hablando de muchos temas diversos que los dejarán impresionados. Estaremos subiendo videos muy seguidos. Si quieres optar por dejar en la cajita de comentarios un vídeo que te gustaría que hiciéramos, puedes colocarlo y estaremos encantados de leerlo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Somelín es un recordatorio doloroso de la brutalidad y la injusticia del comercio de esclavo transatlántico. Durante más de 3 siglos, la isla fue muy importante centro de comercio de esclavos, donde hombres, mujeres y niños eran capturados y vendidos a comerciantes europeos y americanos. La mayoría de los esclavos eran capturados en la región del Golfo de Guinea, que abarca partes de lo que hoy en día son Nigeria, Ghana, Togo y Benín. Los esclavos eran transportados a Somelín, donde se les encerraba en celdas inhumanas antes de ser vendidos a los comerciantes. El comercio de esclavos fue una empresa muy lucrativa para los comerciantes europeos y americanos, los cuales se enriquecieron a costa de la vida y la libertad de millones de personas. Los esclavos eran transportados en barcos en condiciones espantosas, asignados en las bóvedas y tratados como mercancía en lugar de seres humanos. Muchos murieron durante el viaje debido a enfermedades, hambre y maltrato. En 1807, el comercio de esclavo fue abolido en Gran Bretaña y en 1833 se abolió la esclavitud en todo el Imperio Británico. Sin embargo, el comercio de esclavos continuó en otros lugares del mundo y la isla Somelín siguió siendo un centro de comercio de esclavos durante varios años más. En el siglo XIX, la isla Somelín fue abandonada y quedó en ruinas. Los descendientes de los esclavos en esta isla comenzaron a reconstruir sus hogares y a cultivar la tierra para sobrevivir. Sin embargo, la isla sigue siendo uno de los lugares más pobres y marginados del mundo. La falta de acceso a servicios básicos como agua potable, atención médica y educación ha dejado a los habitantes de Somelín en condiciones extremadamente difíciles. En la actualidad, la isla es prácticamente desconocida para el mundo exterior. Los habitantes de Somelín luchan por sobrevivir en un lugar donde la pobreza extrema y la falta de recursos básicos son la norma. La condición de vida de la isla son extremadamente difíciles, con altas tasas de mortalidad infantil y una esperanza de vida muy baja. A pesar de estas circunstancias, los habitantes de Somelín han mantenido su cultura y tradiciones vivas. La música y danza son parte importante de la vida en la isla, y los habitantes de Somelín han creado su propia forma de música y danza que refleja su historia y su cultura. También han creado sus propias formas de arte y artesanía, como cestas tejidas y tallas de madera. La isla de Somelín es un recordatorio desgarrador de los horrores del comercio de esclavos transatlántico y la necesidad de recordar y honrar a las víctimas de este comercio. También es recordatorio de la importancia de abordar las causas de la pobreza extrema y la falta de acceso a servicios básicos en todo el mundo. A través de un esfuerzo conjunto y sostenido, podemos trabajar para construir un mundo más justo y equitativo para todos. Te proporcionaremos algunos puntos adicionales sobre la isla de Somelín y el comercio de esclavos transatlántico. La historia de Somelín es un ejemplo de cómo el comercio de esclavos afectó no solo a los africanos que fueron capturados y vendidos como esclavos, sino también a sus descendientes. Los habitantes actuales de Somelín son los descendientes de esclavos liberados que vivían en la isla cuando se abolió la esclavitud. Estos habitantes han luchado por sobrevivir en el lugar donde la pobreza extrema y la falta de recursos básicos son la norma. La isla de Somelín solo es uno de los muchos lugares de todo el mundo que fueron utilizados como centros de comercio de esclavos. Durante siglos, los comerciantes europeos y americanos compraron y vendieron esclavos en África, América del Sur y América del Norte. Se estima que más de 12 millones de personas fueron capturadas y vendidas como esclavos durante el comercio de esclavos transatlántico. La abolición del comercio de esclavos no significó el fin de la esclavitud en todo el mundo. En muchos lugares, la esclavitud continuó durante décadas después de que el comercio de esclavos fuera abolido. En algunos lugares, como en Brasil, la esclavitud continuó hasta finales del siglo XIX.
La abolición de la esclavitud no significó automáticamente la igualdad de derechos para los antiguos esclavos. A menudo, los esclavos liberados se encontraban sin hogar, sin trabajo y sin recursos para comenzar una nueva vida. Además, la discriminación racial y la violencia contra los antiguos esclavos eran comunes en muchos lugares. La lucha contra la esclavitud y la discriminación racial sigue siendo un problema en todo el mundo. Aunque la esclavitud es ilegal en todo el mundo, todavía hay millones de personas que son víctimas de la trata de personas y la esclavitud moderna. Además, la discriminación racial y la violencia contra las personas de color son todavía un problema importante en muchos lugares. La isla de Somelin es un ejemplo en cómo la falta de acceso a servicios básicos como el agua potable, atención médica y educación pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas. La falta de acceso a estos servicios básicos han dejado a los habitantes de Somelin con condiciones extremadamente difíciles y ha contribuido a una tasa de mortalidad infantil muy alta y a una esperanza de vida muy baja. Por otro lado, la música y la danza son una parte importante de la vida en la isla en Somelin. Los habitantes de la isla han creado su propia forma de música y danza que refleja su historia y su cultura. La música y la danza son una forma importante de mantener viva la cultura y la historia de esta isla. La isla de Somelin es un recordatorio de la importancia de recordar y honrar a las víctimas del comercio de esclavos transatlántico. A través de la educación y la reflexión, podemos trabajar para asegurarnos de que nunca olvidemos la terrible injusticia que se cometió contra millones de personas durante siglos. En resumen, la isla de Somelin es un lugar con una historia trágica y dolorosa que nos recuerda la brutalidad y la injusticia del comercio de esclavos transatlántico. Es importante recordar la historia de Somelin y trabajar para abordar las causas de la pobreza extrema y la falta de servicios básicos en todo el mundo. También es importante luchar contra la esclavitud moderna y la discriminación racial para asegurarnos de que nunca nos olvidemos de las lecciones del pasado, que aunque no lo parezca y ya no sea tan abierto como antes, aún existe. Además de los puntos mencionados anteriormente, es importante destacar que la isla Somelin es un ejemplo de cómo el comercio de esclavos transatlántico tuvo un impacto duradero en la vida de las personas y las comunidades que fueron afectadas por él. Aunque la esclavitud ya fue abolida hace más de un siglo, en la mayoría de los países sus consecuencias todavía se sienten el día de hoy. Los descendientes de los esclavos que viven en Somelin enfrentan una serie de desafíos, incluyendo la falta de acceso a servicios básicos, la pobreza extrema y la discriminación. A menudo estas personas tienen pocas oportunidades para mejorar sus vidas y están atrapadas en un ciclo interminable de pobreza y privación. Es importante destacar que la historia de Somelin también es un recordatorio de la importancia de la solidaridad y la empatía entre los pueblos. Durante siglos, el comercio de esclavos fue posible gracias a la colaboración de comerciantes europeos y africanos, así como en otros países involucrados en el comercio transatlántico. La lucha contra la esclavitud y la discriminación racial solo es posible a través de la colaboración y la solidaridad entre personas y comunidades de todo el mundo. En este sentido, la historia de Somelin también nos recuerda la necesidad de trabajar juntos para construir un mundo más justo y equitativo. Esto implica trabajar para abordar las causas profundas de la pobreza y la discriminación racial, así como promover la igualdad de derechos y las oportunidades para todas las personas, independientemente de su origen, género, orientación sexual o cultura o otra característica, ya que todos, absolutamente todos, merecemos una buena calidad de vida. Finalmente, es importante destacar que la historia de Somelin también nos recuerda la necesidad de la educación y la reflexión crítica de la lucha contra la esclavitud y la discriminación racial. La educación y la reflexión crítica pueden ayudarnos a comprender mejor el impacto duradero del comercio de esclavos y las formas en que la discriminación racial y la desigualdad continúan afectando a las personas y comunidades en todo el mundo. Y hasta aquí el video de hoy. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y bueno, nos veremos en una próxima entrega, pero ahora es tu oportunidad. ¿Qué opinas tú sobre el caso de Somelin? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y bueno, hasta la próxima.